hablar de qué actividad, qué es lo que se hace, qué es lo que se hacía según la palabra del Señor y cuáles son esos beneficios. Así que vamos a tener una palabra de adoración para iniciar en esta hora. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, qué bueno es reunirnos como familia temprano el sábado de la mañana para alabar tu nombre, bendecir tu nombre, orar como lo hemos hecho y ahora estudiar tu divina palabra. Gracias porque nuestra iglesia ha creado un sistema de capacitación para que unidos podamos hacer la obra antes de la final trompeta. Bendícenos en esta hora, toca nuestros corazones y más que todo, Señor, inquiétanos para ser parte de la bendición de esta serie especial titulada Vida. Te lo pedimos y ya te lo agradecemos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Dígale al que está cerca de usted, prepárate que va a haber bendición en esta mañana. Así que hágaselo saber, prepárate que va a haber bendición. En este estudio, querida iglesia, y aquellos que nos siguen a través de la vía cibernética, en este estudio, en esta ocasión, nos daremos cuenta de las actividades que se desarrollaban los primeros cristianos a reunirse en la casa. ¿Alguien ha escuchado la palabra aposento alto? A ver, ¿alguien ha escuchado eso? El pastor está enseñando en esta hora. A ver, aposento alto. ¿Saben que eso no era una iglesia? El aposento alto tampoco era un lugar sagrado, místico, aparte. No, la Biblia nos dice dónde estaba el aposento alto. Y ahí en Lucas capítulo 22, quiero que ustedes puedan seguirme, el capítulo 7, el versículo 12, dice: llegó el día de los panes, ayúdame iglesia, sin levadura, cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Cuando hablamos del aposento alto, estamos hablando de un cuarto en el segundo piso. Esto ocurrió en una casa. Nosotros hemos venido hablando de la importancia de compartir la palabra del Señor en las casas. Note bien, después de la asunción de Jesús, ¿para qué se reunió el grupo de los discípulos en el aposento alto? Dice, y entrados subieron, otra vez aparece la palabra aquí, el aposento alto donde, ¿qué dice ahí? Moraba, donde vivía. ¿Ok? ¿Quiénes vivían ahí? Mire, vivía Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe. ¿Vieron que eran hispanos? Eso todos eran hispanos, ¿se dan cuenta? Eso era una familia hispana, amén. ¿Alguien dice amén? Vivían todos juntitos ahí y felices. Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué dice ahí? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El contexto bíblico está presentando claramente que era una casa. Hay veces que nosotros decimos y pensamos que lugares en la Biblia son lugares así, de adoración, un templo, una catedral. El aposento alto no era otra cosa que un cuarto, y que en un momento dado se usaba de un cuarto de oración. ¿Eso ocurre o no ocurre en sus hogares? Claro que ocurre. Es la casa de los Soto, diría ahí, donde vive Richard, sus dos hijos varones, su hija Sofía, su esposa Irma, donde le visita el pastor con su esposa, y en el aposento alto oraban. ¿Qué quiere decir? Que ese día yo llegué con mi esposa, con los Ramírez, ahí nos hicimos una reunión, y Richard tenía un lugar aparte donde lo separaba para la oración. Claro está, la vivencia de la iglesia del primer siglo era una vivencia simple y sencilla, igual que la que nosotros vivimos, pero con un propósito sagrado
y un propósito especial. Si hay alguien todavía aquí pensando, no, es que mi casa todavía le hace falta unos muebles nuevos para yo hacer el grupo pequeño, de eso no se trata. No, es que mi casa lo que tenemos en realidad es un espacito pequeño donde no cabemos y yo creo que no va a ser posible. Eso tampoco tiene que ver con el principio de levantar una reunión en nuestros hogares. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía el grupo que se reunía? Y aquí otra vez parece en la Biblia, en la casa de María, cuando Pedro fue rescatado por el ángel en la cárcel. Dice la Biblia que aquello sacudió. Pedro, cuando volvió en sí, estaba en las calles principales de la ciudad, recobró la conciencia donde estaba y se dirigió ¿hacia dónde? Se dirigió a la casa de María. Y cuando llegaron a la casa de María, la Biblia en Hechos nos mantiene claro que lo que ocurrió allí era que, habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ayúdame iglesia, Marcos, donde, lean conmigo esa parte de la Biblia, ¿qué dice ahí? Donde, miren, donde muchos, así que ahora en esta versión de la Biblia no aparece registro de los nombres. En el primer versículo, ¿me están siguiendo, sí o no? En el primer versículo aparece que estaba allí fulano, perencejo y sutanejo, por nombre. Ahora no, ahora aquí dice que había muchos. Y esos muchos, ¿qué estaban haciendo? A ver, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Y ahora la pregunta es, ¿por qué ustedes piensan que estaban orando? La respuesta es bien fácil. Por las mismas necesidades que tú y yo tenemos hoy día. Por exactamente los mismos desafíos que tenemos tú y yo hoy día. Oraban por trabajo, oraban por salud, oraban por bienestar familiar, oraban para que hubiese fortaleza en la vida de cada uno de ellos. No era fácil, al igual que en el día de hoy, no es fácil. Aquellos primeros cristianos del primer siglo tenían el dedo de la opinión pública encima. Este es un seguidor de Jesús, este anda detrás de Jesús, lo vimos con Jesús. ¿O ustedes no han visto ese comentario en el Evangelio? Cuando hablaron y se acercaron a los discípulos, ustedes recuerdan que le dijeron a Pedro, espérate, ¿tú cómo que hablas? Tú hablas como aquel nazareno, te vimos con aquel. Esa opinión, ese señalamiento y esa fuerza de la crítica estaba encima de la iglesia primitiva. Que en aquel entonces lo que existían eran sinagogas, no habían iglesias como tal. La iglesia se reunía ¿en dónde, amada iglesia? ¿En dónde se reunían? En las casas, y el entorno de las casas, el ambiente familiar. Ya les dije que eran hispanos, pero quiero solamente señalar que la cultura similar a la que registra la Biblia es muy parecida a la nuestra. Estuviéramos hablando de una cultura que no tenía reuniones en los hogares, y los cristianos del primer siglo eran similares a nosotros. A nosotros nos gusta reunirnos, a nosotros nos gusta estar juntos. Y yo no sé si usted ha escuchado esta frase, pero cuando mis primos venían a mi casa y llegaba la hora de dormir, mi mamá decía, todo el suelo es que bueno, ustedes también parece que venían con mis primos a mi casa. No me acuerdo de alguno de ustedes, pero verá, todo el piso, ¿qué cosa se convierte? En cama. No sé si han escuchado también esta frase, donde come uno. Bueno, con eso la familia hispana han tenido 10 y 12 hijos. Alguien dice amén a eso, ¿verdad? Con esa política pública se han llenado las ciudades de muchas familias, y el que le ha ido bien tiene 12. El que le ha ido más o menos pues va por 8, por 9, ¿verdad que sí? Así que la realidad es que nos gusta estar juntos. Así que la Biblia no está hablando a nosotros de algo que es extraño. En los días apostólicos, miren qué interesante, ¿qué se hacía en las reuniones de las casas además de partir el pan? Dice aquí Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Y perseveraban unánimes, díganme si no son hispanos, claro que sí, unánimes,
Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos. ¿Con qué? Dígame si no son hispanos. A ver, con alegría. ¿Y qué otra cosa dice aquí? Sencillez de corazón. Sigan leyendo conmigo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, y el original dice, no los que serían salvos. Aquí dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. El original no apunta a los que habían de ser. Eso es un futuro cercano, los que habían de ser. No, el original dice los que estaban siendo salvos. Y déjeme explicarle esto porque es un principio importante teológico. Cuando nosotros llegamos, ¿alguien está recibiendo bendición hasta ahora, sí o no? No se pierdan en su folleto, ¿ok? Síganme. Cuando alguien llega a Jesús, como llegue, Jesús no le dice, eso es un invento nuestro, y ya yo hablé de tradiciones y principios. Este es el principio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y que sigue diciendo la Biblia, que yo algún día los haré descansar. ¿Eso dice la Biblia? No. Si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, algún día serán como blanca nada. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No. Por lo tanto, dice la Biblia, todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice la Biblia? ¿Será qué cosa? Salvo. El original aquí en este versículo nos está diciendo que el constante acercamiento de las personas que estaban aceptando a Jesús, dice, y estaban siendo salvos. ¿Dónde era que estaban atendiendo y aprendiendo de la salvación? ¿Dónde? ¿Era en una campaña evangelística? ¿Era en una iglesia? No. La reunión que se está llevando a cabo aquí en Hechos capítulo 2, ¿dónde era? Dentro de una casa. Así que la gente llegaba a la casa de esa familia. Allí alguien hablaba de Jesús. ¿Qué era lo que hablaban de Jesús? ¿Qué era lo que hablaban de Jesús? La historia que ellos habían tenido de Jesús. Más adelante nos vamos a dar cuenta de lo que habían visto y lo que habían oído. Ellos contaban la historia y alguien decía, yo acepto ese Jesús. Yo me uno a ese grupo que hoy son conocidos como cristianos. La salvación de esa persona, al igual que la salvación de Zaqueo. Usted conoció la historia de Zaqueo, ¿verdad? Tremendo sinvergüenza ladrón que fue Zaqueo. Pero la Biblia dice que cuando Jesús lo llamó y se bajó de aquel árbol y caminó hasta su casa, cuando entró por el portón de la casa de Zaqueo, díganme qué dice Lucas acerca de ese episodio. ¿Qué fue lo que dice? ¿Ah? ¿Qué dijo Jesús? Dice la Biblia que Jesús dijo, hoy, ahora, en este instante ha llegado la salvación a tu casa, Zaqueo. Hoy. A veces nosotros tenemos en nuestra mente ciertas tradiciones vacías fuera de la realidad bíblica, que pensamos que la salvación va a ser algo que va a llegar en algún momento dado. Le voy a dar otra buena noticia. Además de que usted reconozca a Jesús como su Salvador personal y crea en Él y es bautizado, la salvación llega a su corazón, al igual que llegó a la vida de Zaqueo. Hoy, en este instante, no hay nada en layaway, no hay nada esperando. Hoy llega la salvación a tu casa al momento de tú reconocer a Jesús como tu Salvador. Ahora, salgamos del contexto teológico y volvamos a la ortopraxis. Está la ortodoxia y está la ortopraxis o la ortopráctica, el evangelio hecho práctica. ¿Dónde era que la gente tomaba la decisión de la salvación? En la sala de la casa. El señor de la casa decía lo que Jesús había hecho en su vida y alguien impactado por esa noticia decía, sí, yo también quiero de ese Jesús. Yo quiero seguir ese Jesús. Yo quiero aprender más de Jesús. Inmediatamente la Biblia marca y estaban siendo salvos. ¿Por qué los hermanos? Otra de las
realidades acá. ¿Por qué los hermanos de Berea eran considerados nobles? Vamos a Hechos capítulo 17, por favor. Abra su Biblia en Hechos capítulo 17. Y si usted quiere saber más de la historia de la iglesia primitiva, lea el libro de Hechos. El libro de Hechos habla de lo que es el propósito de la iglesia primitiva. Una iglesia dirigida por el Espíritu de Dios, una iglesia comandada por el Espíritu de Dios. Y miren lo que dice aquí la Biblia en los versículos 10 y 11. ¿Por qué los bereanos eran más nobles? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Hasta dónde? Dice tu Biblia. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora aquí el contexto aparece una iglesia, la sinagoga. Y estos eran, ¿cómo dice tu Biblia? Más nobles que los que estaban ¿en dónde? En Tesalónica. Y miren por qué eran más nobles. Porque, dice la Biblia, ¿qué cosa? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Dónde usted se va a dar cuenta de cuánta necesidad tiene ese conocido, vecino o amigo de la palabra del Señor? No se va a dar cuenta tal vez en un entorno como este, donde todos llegaron acá, todos están mirando hacia el frente, hay mucha gente, hay una programación, un cierto protocolo, y no se percibe lo que se percibe en una reunión en un hogar. Si todos están sentados alrededor de una mesa, usted le va a notar a su amigo, a su ser querido o a su vecino el deseo de conocer de la palabra. Y cuando esa nobleza, igual que lo de los bereanos, es mostrada o es manifiesta, el otro que está al otro lado, el que está compartiendo la fe, le da un gozo. Los que hemos compartido la fe con alguien que anda buscando del Señor, saben de lo que yo estoy diciendo. Hay un gozo, hermanos, cuando alguien al otro lado muestra y dice: pero tú me puedes explicar más de eso. Dígame si eso a usted no le trae gozo. Usted dice: wow, pero ¿quieres saber más? Pero ¿cómo que Jesús va a regresar? Háblame más de eso. Ese gozo invaluable es el que trae vida. Si usted no está en eso ahora, se está perdiendo la bendición de poder compartir a un corazón noble, necesitado, las preciosas y sagradas doctrinas de la palabra del Señor. Miren, usted y yo no somos los que estamos en juego. Ay, pero si no me creen, qué vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Si lo que usted está regalando es la sagrada palabra del Señor. No tiene que ver absolutamente nada conmigo. Tiene que ver con lo que yo estoy otorgando. ¿Y saben qué? La palabra del Señor es lo que más necesita el ser humano hoy día. Y cuando usted encuentra un corazón noble, imagínense si es un ser querido. Imagínense que su nieto o su sobrino le diga: tío, enséñame más. Dígame si el corazón no le va a brincar. Imagínese si un vecino de 10 años que usted lo vio crecer, sus hijos, su matrimonio, y ¿sabe qué? Yo quiero que me cuentes más. Eso trae vida al corazón, eso trae un gozo indescriptible. Si nosotros seguimos en la lección, nos damos cuenta de lo siguiente: se reunían en pequeñas compañías alrededor del mediodía o temprano por la mañana para estudiar la Biblia. Tengan un momento, estas son las actividades que hace un grupo pequeño, dedicado ¿a qué cosa? A la oración, para que puedan ser fortalecidos, iluminados, santificados en el Espíritu Santo. Que cada uno cuente, ¿qué dice aquí? Su experiencia, dice el Espíritu de profecía, con sencillez de palabra.
Por si alguien aquí pensando, es que yo no soy elocuente, yo no sé cómo explicar las cosas, explícalas como el Señor las ha marcado en tu corazón. ¿Sobre qué habla Juan las veces que se reunía con los hermanos? Muy bien, ahora primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice: lo que eran desde el principio, lo que hemos, miren lo que se compartía, lo que hemos ¿qué? Oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de ¿qué? De vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué era lo que compartía esa gente en el grupo? La iglesia, ¿me está siguiendo, sí o no? ¿Qué era lo que compartían? Lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían palpado. ¿Acerca de quién? Acerca de Cristo. Ahora levánteme la mano el que tiene una historia con Jesús en este lugar. A ver, levánteme la mano. Todos nosotros tenemos una historia con Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora levánteme la mano si la historia que usted tiene con Cristo es una historia hermosa. Levánteme la mano. Bueno, bájela un momentito. Si no es hermosa, le voy a recordar algo. Pecadores llegamos donde Cristo, sucios, malolientes, y la buena noticia que nos dio Jesús fue: este es mi Hijo amado, en el cual, así como dijo el Padre de él, Jesús dice de nosotros: este es mi Hijo amado, en el cual yo me gozo porque ha venido donde mí. Así que si usted ha sido rescatado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la historia que usted tiene con Cristo es una historia linda, es una historia hermosa. Amén, iglesia, ¿sí o no? Ahora vuelvo y pregunto, ¿la historia que usted tiene con Jesús es linda, hermosa, sí o sí? A ver, claro que sí. La otra pregunta es, ¿por qué no la contamos? Eso es lo que a mí no me cuadra en la cabeza. ¿Por qué no lo contamos? Si la semana pasada usted se apuntó en el maratón del pavo de su ciudad o de su pueblo, no voy a hablar del pavo, estoy hablando del maratón. Pobres pavos. Pero bueno, si usted se apuntó en el maratón del pavo, entrenó, corrió el maratón, y el regalo del maratón del pavo era un carro del 2019, yo estoy más que seguro que ese próximo miércoles usted llegaría aquí a la iglesia, ¿ok? Levantaría la mano como levantan la mano varios de mis hermanos, como si el anciano no lo estuviera viendo. Déjeme de verdad, los ancianos, el micrófono, démelo. ¿Y qué diría? A ver, ¿qué diría? Una vez le llegue el micrófono a la mano, ¿qué diría? Hermanos queridos, yo me preparé y ¿sabe qué? Pude correr el maratón del pavo y ¿sabe qué? Yo no sé si ustedes vieron el periódico, salí en primer lugar, me gané un tremendo carro, hermano, ahí está el carro y he venido para que el pastor ore por el carro y que todos ustedes, una historia tremenda y usted la cuenta. Una historia que tiene que ver con el triunfo de un maratón donde usted recibió el gozo de recibir un carro. Por cierto, ¿alguien corrió algún maratón del pavo y se ganó un carro aquí? Bueno, por eso es que no hemos escuchado la historia. Las historias hermosas de nuestra vida nos da gusto contarlas. Y todos nosotros tenemos una historia hermosa con Jesús. No se atreve a contarla aquí. No, porque ese micrófono se oye muy duro. Todo el mundo me está mirando así, con los ojos pegados. No, me pongo muy nervioso. Pero ¿sabe dónde no nos vamos a poner nerviosos? En el entorno de nuestra casa. En la sencillez del hogar, con nuestros seres queridos. ¿Y sabe qué? Es aún más impactante, dice el espíritu de profecía, que cualquier renombrado discurso. ¿Saben cuál fue el auditorio más importante que tuvo Jesús en su ministerio aquí en la tierra? Dice el deseo de todas las gentes, el de una sola persona. Así que sí, Jesús le habló
a más de 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Sí, Jesús tuvo tremendos discursos, grandes declaraciones que hasta el día de hoy los predicadores las tomamos y predicamos en su nombre. Pero el auditorio más importante para Jesús fue el auditorio íntimo de una sola persona. Cuando habló con la samaritana, cuando habló con Zaqueo, cuando habló con aquel leproso, una sola persona. Y eso lo podemos lograr en nuestras reuniones en el hogar. Quiero continuar porque ¿qué otra actividad debe realizarse en el grupo pequeño? El tomo 7, la página 21 de Testimony for the Church dice: porque no sienten los creyentes preocupación más profunda, más fervorosa por los que están apartados de Cristo. ¿O por qué no lo sienten? ¿Por qué no se reúnen 2 o 3 e instan con Dios por la salvación determinada de alguna persona y enseguida oran respecto a la otra? Formemos en nuestras iglesias grupos ¿de qué? Para el servicio. Únanse varios miembros para trabajar como pescadores de hombres. Procuren arrebatar almas de la corrupción del mundo para la salvadora pureza del amor de Cristo. Reúnanse en grupos pequeños. Quiero que escuchen esta primera sección, estos minutos, a un pastor de grande experiencia. Miren lo que nos va a decir. ¿A quién reunía el grupo pequeño? Claramente dice la historia, y no sé si lo están captando todos bien desde allá, pero me ha traicionado el color. Dice: cada miembro de la iglesia debe considerar que tiene, ¿qué palabra usa ahí? El deber especial de trabajar por los que vienen o viven en su vecindario. Estudiad la mejor manera de ayudar a los que no tienen interés en las cosas religiosas. Mientras visitáis a vuestros amigos y vecinos, en esta época inclusive, manifestad interés en su bienestar espiritual, tanto como el temporal. Presentad a Cristo como el Salvador que perdona el pecado. Invitad a vuestros vecinos a vuestra casa y leed con ellos la preciosa Biblia y los libros que explican sus verdades. Esto, unido a himnos sencillos y oraciones fervientes, conmoverá su corazón, dice el Espíritu de profecía. Interesantísimo. Muy bien, quiero que veamos ahora los beneficios y con esto concluimos. Es importante que cuando nosotros hacemos algo, siempre que hacemos algo decimos: ¿y qué beneficio va a traer? Bueno, el primer beneficiado va a ser usted. El primero que va a recibir vida, diga conmigo vida, va a ser usted. Y ese es el interés de todo este esfuerzo. ¿Qué ha prometido Dios a su iglesia para los últimos días? Y os, dice el versículo de lectura bíblica, y os restituiré, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y después de esto, versículo 28, ¿qué cosa? Derramaré mi espíritu, ayuda a mi iglesia, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos, ¿qué cosa? Soñarán sueños, y vuestros jóvenes, ¿qué cosa? ¿Saben que eso ocurre en las reuniones de grupo pequeño? Dos aspectos aquí. La Biblia dice que en los últimos días el Espíritu de Dios vendrá y será soberano sobre cada una de nuestras vidas. Si hay alguien aquí que lo cree, que alabe el nombre del Señor por eso. Porque solos, sin el Espíritu de Dios, no la vamos a hacer. Si hay alguien aquí confiando en sus años de adventista, eso no es.
Si hay alguien aquí confiando en todo lo que sabe de hermenéutica y escatología, eso no es. Lo único que nos va a poder hacer cruzar el umbral de la puerta de la santa ciudad es la asistencia directa, completa y constante del Espíritu de Dios en los últimos días en esta tierra. Sin eso y sin la persona del Espíritu de Dios en nuestras vidas, diría mi abuela, hermano Richard, no te vistas que no vas. Por mi propio esfuerzo, por mi propio intelecto, por lo que yo creo de mí, es la soberana presencia del Espíritu de Dios sobre mi vida y sobre la suya, como dirigió la iglesia primitiva. Y habrá una piedad como nunca antes, dice el Espíritu de profecía, en este tiempo. Sí, el amor de muchos se enfriará, pero eso no tiene que ver con nosotros, porque nosotros estamos dirigidos por el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Eso no tiene que ver conmigo. Se enfriará el corazón de muchos, pero el mío no. Porque yo estoy en oración pidiéndole al Señor y estudiando su palabra y congregándome para mantenerme fiel. Y sobre todas las cosas, no tan solo la oración ni el estudio de la palabra del Señor, sino la vida, que es el movimiento misionero. El día que yo abandone el movimiento de salvar la vida de alguien más, ese día me voy a morir de parálisis espiritual. ¿Le ha pasado a otros? ¿Ha sido claro? Yo no quiero estar en esa lista. Y para eso el Espíritu de Dios es el que va a ir conduciendo mi vida. En la Biblia, en el libro de Joel, que otro día podemos sacar un mes para predicar el libro de Joel, precioso el libro de Joel, dice que los jóvenes tendrán, ¿qué cosa dice allí? ¿Por qué no dice sueños? Y los viejos o los ancianos, y viejo lo digo en mi cultura por respeto y cariño y amor, no por una forma despectiva, los de la edad madura, ¿qué dice? ¿Que tendrán qué? Ok. En la conducta humana el sueño se le aplica a algo ya vivido. Cuando usted sueña con algo ya vivido. Muy bien, esta mañana nos reíamos en la casa porque mi esposa volvió a soñar con la escuela. Ella sueña mucho con la escuela. Y ya yo he llegado quizás a mi conclusión personal, es que ella vivió, el estrés que vivió mi esposa en la escuela no lo viví yo. Por eso las notas de mi esposa son diferentes a las mías. Yo iba a la escuela a disfrutar, alguien dice amén a eso. Ella iba a la escuela con la tensión de sacar una A. Ok, amén por eso. Así que parece que en su vida la escuela le causó tensión. Yo en la escuela dormía feliz y hoy día no sueño con la escuela. Alguien dice amén a eso. Mis tensiones eran otras. Los sueños, según el subconsciente, recargan lo ya vivido. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los adultos de mayoría de edad viven hablando. ¿No lo dijeron ustedes? Viven hablando de lo que ya pasó. Eso no es ningún problema. ¿Ok? Eso no es ningún problema. En cambio, Joel dice que los jóvenes tendrán, y la visión ¿a dónde apunta? Eso tampoco es ningún problema. El problema es que se viva separado. Y ahora les voy a explicar por qué. Y lo voy a traer al contexto de un grupo pequeño. El grupo pequeño se está reuniendo. Ahí están orando. Póngale el sello que va a haber un joven en ese grupo que va a decir: ¿por qué nosotros no diseñamos una tarjetita? Para ellos es muy fácil. Yo tengo un programa en la computadora. Ya ahí hay un viejito que está diciendo: yo no sé ni cómo se prende una computadora. Y diseñamos una tarjetita y vamos
todos los vecinos y le hacemos saber que aquí están habiendo una reunión. Eso es una visión. Eso es una idea para el futuro. Pero ¿qué necesita? La sabiduría del que está sentado ahí, del pasado. Y el viejo va a decir: yo no sé cómo hacer la tarjetita. Yo no sé cómo poner una gráfica y mucho menos hacerla una cosita tan linda como las hace Karina, ¿verdad? Que todos sabemos que Karina es muy útil en eso. Pero yo sí sé algo. Y es que la gente de esta calle, los días que mayormente están son los domingos por la mañana. ¿Por qué no la repartimos un domingo por la mañana? El muchachito no sabe eso, pero el viejo sí lo sabe, que lleve a 20 años viviendo ahí. ¿Y qué? En esto algo sencillo, el ejemplo que estoy dando. ¿Qué se está uniendo? El deseo y la habilidad de un joven. ¿Con qué cosa? Muy bien. Con la experiencia del adulto. Ahora mi pregunta, en este ejemplo tan simple y sencillo: ¿será una bendición invitar a los que están alrededor de esa reunión, de ese grupo pequeño, para que se den cuenta que allí está habiendo bendición? Dígame si eso es importante. Así que cada aportación es importante. Vamos a ir a algo un poquito más profundo. El joven quiere hacer, desea, sueña con hacer, pero no tiene el fundamento, la madurez y la experiencia del que ya lo ha hecho. El que ya lo ha hecho no tiene la fuerza ni tampoco la visión del joven que tiene a su lado. Joel está diciendo: el Espíritu de Dios, ¿me están siguiendo, sí o no, iglesia? El Espíritu de Dios en los últimos días va a arropar la iglesia que lo esté pidiendo, la iglesia que lo esté solicitando, la iglesia que le interese la presencia del Señor en sus vidas. Y el Espíritu de Dios va a arropar a la juventud, va a arropar a los adultos. Los adultos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Y lo que ocurrió en el libro de Joel, toda esa destrucción que presenta el libro de Joel de forma profética y de forma literal, toda esa destrucción volverá a restaurarse. Díganme si no será una bendición ver los jóvenes envueltos en ganar sus amigos para Cristo en nuestra iglesia. Pero ellos nos necesitan a nosotros. Y la buena noticia que le digo a todos los adultos: nosotros los necesitamos a ellos. Y envueltos todos en la ganancia de almas, veremos esa tremenda bendición de lo alto. ¿Qué hacía Dios por su iglesia hablando de beneficios mientras ella vivía una experiencia de compañerismo cristiano? Dice Hechos 2, 46 y 47: y perseveraban, repita conmigo, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, conforme al original, los que estaban siendo salvos. ¿Qué sucederá en las iglesias que se organicen? Grupos pequeños. En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados para trabajar en el vecindario de la iglesia. Dejad que esta obra penetre sin demora. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacerlo ya. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Que penetre sin demora cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todas nuestras iglesias. Habrá, y con esto concluyo, habrá un poder, primera palabra. Esto es lo importante en el día de hoy. Primera palabra, renovador. Un poder reformador y vigorizante. Una reforma, ¿qué cosa? Enérgica, o de un enérgico poder en las iglesias, porque los miembros están haciendo la verdadera obra que Dios ha dado para realizar según el ministerio de bondad. La página 112. ¿Han escuchado la palabra reforma, verdad que sí?
¿Han escuchado? No tiene que ver con carne vegetal. Y no tiene que ver tampoco con alimentos crudos. Con eso no tiene que ver. Reforma no tiene que ver con dejarse una barba o andar con una falda hasta acá abajo. Perdonen que yo sea un poco drástico, pero por muchos años le hemos dado esa connotación y otras más, que yo me las voy a ahorrar hoy, a lo que es la reforma. Si usted está sentado aquí hablando de cuándo va a haber una reforma ya, también está fuera del contexto y del principio. Porque para hablar de reforma, la reforma empieza conmigo. El que está sentado ahora mismo diciendo, esa iglesia le hace falta una reforma, el que le hace falta es usted. Y cuando se inician estas fuerzas sin demora, ¿cuáles fuerzas? ¿Qué trabajo? El de la ganancia de almas. Cuando se inicie sin demora, dice el espíritu de profecía. Antes de continuar, ¿alguien cree en el espíritu de profecía aquí? Yo creo en el espíritu de la profecía y lo predico. Dice, cuando se deje de atrasar el trabajo misionero, el gozo genuino de llevar a alguien a Cristo, cuando eso se pare de atrasar y cuando sin demora nos iniciemos en esa fuerza, las palabras que usa el espíritu de profecía es, habrá un poder, ayúdame iglesia por favor, habrá un poder que, ¿en dónde? ¿En dónde? No es en la iglesia. No es en la iglesia, porque para que haya iglesia tiene que estar usted y tengo que estar yo. Habrá un poder renovador en mí y por lo tanto en la iglesia. Habrá un poder renovador en mí. ¿Por qué? Porque me empecé a mover. Porque empecé a ver lo que es la vida de un verdadero discípulo de Jesús, que es traer con cuerdas de amor a alguien más al cielo. Les he dicho, amada congregación, les he dicho más de 1 trillón de veces, al cielo usted no va a llevar la casa que vive, el carro que conduce, el trabajo que conserva, el plan de ahorro, de retiro que tanto usted honra. Nada de eso usted va a llevar al cielo. Al cielo lo único que podremos llevar es gente. Yo sueño que usted lleve sus seres amados. ¿Alguien dice amén? Yo sueño que sus vecinos vayan con usted. No se sienta contento si hasta el día de hoy su vecino no sabe que usted está esperando a Cristo por segunda vez. Perdóneme que yo se lo diga así, pero no se sienta feliz que hasta el día de hoy un vecino suyo no sepa que usted cree que el cielo se va a partir en dos y desde oriente hasta occidente se verá la venida del bendito Hijo de Dios, y su vecino no sabe que usted cree eso, pero sí sabe que usted le va a las Chivas. Eso sí lo sabe, sin ofender a ningún equipo. Sí, porque fue afuera, pastor, que usted hablando de la Chivas. Yo no estaba hablando de la Chivas, yo estoy hablando de la testificación. De eso que estoy hablando. No lo tuerza por donde no es. Eso es un ejemplo. A veces saben más de lo que creemos en otras cosas. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Sí o no? A veces saben más de lo que creemos en otras cosas que lo que realmente creemos que hemos conocido de la palabra del Señor. Esto no es un invento mío. No se vaya a sentir presionado que el pastor nos tiene hasta la coronilla con los grupos pequeños y que yo no sé. Eso no es un invento mío. Yo lo único que quiero ver que en su vida haya reforma. Y sentado mirando al horizonte, que en su vida haya vigor espiritual. Que cuando cantemos
cantemos porque creemos lo que estamos cantando. Que cuando cerramos la iglesia me está siguiendo, ¿sí o no? Pastor, últimamente usted está terminando cerca de la 1. Y sigo luchando porque quiero compartir con ustedes tanto de mi corazón necesario para este entonces. Y como no los veo el miércoles, no es fácil para mí. Yo quiero que su vida espiritual sea vigorizante, que su casa sea un canal de bendición, que usted vea la nobleza en el otro. Dime más, enseña, eso le va a dar a usted vida. Usted va a ofrendar con gozo, usted va a alabar a Dios con gozo. Usted va a venir a la iglesia, quiero estar en la iglesia, quiero contarle a otros lo que el Señor está haciendo. Mi hermana María Ramírez hoy me dio un abrazo, la de Jesús. La de Roosevelt también me dio ya un abrazo en la puerta. Y olvidándose de todo lo demás, porque mire que me puede contar muchas cosas, pero olvidándose de todo lo demás me dijo: pastor, Dios está contestando la oración. ¿De qué me habla? De que alguien está conociendo de Cristo. ¿A quién le veo yo el gozo? A mi hermana. ¿A quién le veo la vida en su rostro? A mi hermana y a su esposo. Porque no hay mayor gozo que traer a alguien más a los pies de Jesús. Amén, iglesia. ¿Será que Vicente puede sentarse una vez más? Ya estás aquí. Se siente una vez más y el himno que el Señor ponga en tu corazón lo pueda elevar en esta hora. Y antes de salir de la casa del Señor, podamos decir en esta hora: Señor, aquí estoy. Yo quiero. Yo no sé cómo, pero tú lo harás en mi vida. Usarás la casa que me has regalado, los bienes que me has dado, los talentos que me has regalado. Pero yo deseo. Esta próxima semana iniciamos la próxima jornada de capacitación titulada Parejas Discipuladoras. Esta tarea no es para hacerlo solo. Dice mi Biblia que es para hacerlo de 2 en 2. Y vamos a aprender, vamos a seguir creciendo. Y en lo que el Señor desea hacer en esta iglesia, perdónenme y no se enojen conmigo, pero es que no sigamos siendo los mismos, sino que alguien más se añada a la familia de la fe. ¿Decimos amén, iglesia? ¿Será que mientras mi querido hermano López entona este hermoso himno, quisieras acompañarme en el altar y así cerrar con esta oración de melodía y a la misma vez orando y pidiéndole al Señor? Así que si mientras mi querido hermano canta y alaba a nuestro Dios, su principal objetivo, tu corazón se siente motivado, aquí venir al altar y decir: Señor, yo anhelo, úsame para gloria de tu nombre, aquí te estaré esperando. Eres el primero. Dios te bendiga. Dios te Pensamiento
misión hay que cumplir, llevar esperanza al mundo que sufriendo va sin rumbo. Somos el pueblo de Dios, nuestra esperanza es firme. Confiamos en Dios que pronto por nosotros volverá. Es momento de entregarlo todo, de vivir por la verdad, de ser fiel hasta el final. Si unidos trabajamos con todo fervor, milagros veremos con la ayuda de Dios. Si hoy consagramos nuestro corazón, el Espíritu Santo nos dará el amor para darlo todo por la casa de Dios. La invitación hecha está, solo valientes la aceptarán. Estos verán maravillas cada noche, cada día. Hoy yo prometo entregar todas mis fuerzas a predicar esas palabras que un día me enseñaron la alegría. Es momento de entregarlo todo, de vivir por la verdad, de ser fiel hasta el fin. Aleluya. Cariñoso Padre, por algo todavía nos tienes vivos. Y ese algo es cumplir el propósito de Dios en esta tierra, y es que nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia sea canal de bendición para salvar a alguien más. El cielo no es exclusivo para nosotros. Dice la Biblia que fuiste a preparar lugar para todo aquel que en Él crea. No se pierda. Viva en ese cielo y en la tierra nueva para siempre jamás. Ayúdanos, Señor, a traer a nuestros seres queridos. Ayúdanos a traer nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Estamos orando, Señor, en esta hora por 5 personas. Llevamos ya un mes orando por 5 nombres. Tal vez alguien tiene más. Orando y orando para que tú hagas algo, ablandes ese corazón, pongas nobleza, Señor, como los bereanos, en ese corazón, para que escuchen tu palabra. Y que las reuniones de los grupos pequeños en nuestra iglesia traiga fruto, y fruto para la vida eterna. Ayúdanos a ver, por tu gracia y tu misericordia, que todo este esfuerzo no será en vano. Todo este esfuerzo tendrá recompensas para la vida eterna. Gracias por esta reunión, porque hemos hablado contigo, pero tú una vez más nos has vuelto a hablar a cada uno de nosotros. Que haya caído en terreno fértil, y por favor, Señor, que dé fruto, y fruto para la vida eterna. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Dile al que está a tu lado: Dios te va a usar, Dios te va a usar. Díselo una vez más: Dios te va a usar, díselo. Y si estás allá atrás, también hazle saber: Dios te va a usar. Y a los que nos siguen a través de la transmisión, Dios a ti también te va a usar. Dios te bendiga.